Bueno, hermanos, ustedes ya están en donde vamos a estar de hoy. Vamos a estar en Oseas capítulo 6 y 7. Hasta que ustedes lleguen allá, déjenme ubicarnos rápidamente, de manera veloz, en dónde estamos en este libro. El libro de Oseas es un libro precioso y un libro impactante. Es un libro que habla de un amor no correspondido. Dios usa este libro para enseñar que de la misma manera como a un esposo, Él le mandó a amar a una esposa que le era infiel constantemente, de la misma manera Dios nos busca a nosotros. Él busca a su pueblo que le es infiel. Eso es importante. Ahora, la segunda columna, y específicamente va a ser muy importante el día de hoy, es que este libro va en ciclos. Yo creo que ustedes ya saben cuáles son esos ciclos. Entonces, la primera parte de ese ciclo es acusación. Después de la acusación viene un juicio. Y después del juicio viene, ¿qué es? Salvación, esperanza. Y vamos a ver que este libro va en esa cosa. Primero tú vas a ver una acusación de Dios. Después le va a decir, este es el juicio por lo que hiciste. Y después Dios va a decir, pero aún así, como dijimos hace un rato, yo soy ese esposo fiel. Pese a que tú eres infiel y hay esperanza. Tú eres mi pueblo y yo tengo esperanza para ti. Y algo importante que hablábamos la semana pasada, y esto es clave para hoy, por favor, es que del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos 39 versículos. En esos 39 versículos hemos visto acusación, juicio, esperanza, una vez. Acusación, juicio, esperanza, dos veces. Acusación, juicio, esperanza por tercera vez en 39 versículos. ¿Por qué les digo esto? Porque después de que empezamos el capítulo 4, acabamos del capítulo 4, empezamos el capítulo 5, acabamos el capítulo 5 y tenemos 34 versículos. Y en estos 34 versículos, casi el mismo número de versículos, ¿qué creen? No hemos acabado ni un ciclo. Ha sido acusación, 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 un poquito de juicio. Juicio, 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 con un poco de acusación. Y en ese momento, mientras estamos pensando en eso, tú dices, ahora sí, dame Dios un poco de esperanza, especialmente el día de hoy. Y miren lo que dice. Y ustedes ya lo leyeron hace un ratito, pero voy a leerlo una vez más rápidamente. La respuesta del pueblo. El pueblo va a responder y va a decir algo muy interesante. Bajo la presión de esas acusaciones de Dios, el pueblo responde con un monólogo colectivo, con una expresión de arrepentimiento donde dice, ya cachamos. Esto es lo que vamos a hacer. Y miren, venid, volvamos todo el pueblo al Señor, pues Él nos ha desgarrado y Él nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará, viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y diríamos, amén. Y Dios dice, un ratito. Y miren la respuesta de Dios en el versículo 4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Y después, desde aquí, versículo 5 hasta el capítulo 7, versículo 16, Dios termina viéndoles a los ojos a la gente y les dice, ¿saben qué? Ustedes vienen donde mí con este arrepentimiento, con este deseo de seguir, pero todos son palabras. Las palabras son fáciles de decir. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. En otras palabras está diciendo, estas son lágrimas de cocodrilo. Tú viniste porque te sentiste con presión y ahora sí vienes y me dices que me vas a seguir, etcétera, etcétera. Pero te voy a mostrar por qué no me vas a seguir. Ahora te voy a enseñar el fruto de esa expresión que me dijiste. Miren por qué no es verdad. Y ahí estuvimos la semana pasada, pero como resumen rápidamente, dice número 1, ustedes son como nubes y como el rocío. Esa es una imagen clarísima, ¿no es cierto? Su lealtad está aquí y se va. Especialmente en Quito, si tú vives aquí, tú sabes que te levantas, ves las nubes, dices, wow, estás full nubes. Sales de nuevo en un ratito y ya no hay nubes. Si tú vas afuera y ves el rocío en la mañana, ves que todo está mojado con un poquito de rocío, sales después de un rato y ya todo está seco. ¿Por qué? Porque ya se fue. Y Dios dice, tu lealtad es igual que esas dos imágenes. No tenemos tiempo para ver todas las otras imágenes, pero déjenme apuntar algunas. De ahí en el capítulo 7 va a hablar de que su corazón es como un fuego, que es como un horno que está quemando continuamente y que sus deseos están queriendo quemar muchas cosas. Me reuní con una persona esta semana y dio una imagen tan linda porque esta persona me dijo, ¿sabes qué? Es que yo siento eso en mi propio corazón, tiene esos deseos. No solo eso, después en el versículo 8 del capítulo 7 dicen que son como un pan, una torta
no volteada. Una torta no volteada en el un lado se ve muy bien, se ve lista para comerte, qué rico, le das la vuelta y está cruda. No sirve para nada, te puede hasta hacer mal. La idea ahí es que está diciendo, tu fidelidad, pese a que me dices, vamos donde ti, quiero ir donde ti. Tu fidelidad es como esa torta. Tienes demasiado del mundo para alabarme a mí y tienes un poco de mí que no puedes disfrutar el mundo. Y eso nos habla muchas veces, hermanos. Y no tenemos tiempo para seguir viendo, pero da otras y otras acusaciones. Dicen que son como una paloma incauta y al final en el versículo 16 dice que son como un arco engañoso, donde tú pones tu confianza en ese arco, pero el momento que estás en la batalla y estás listo para defenderte con ese arco, se rompe. Y tu confianza se perdió. Entonces, después de que hemos visto todas estas cosas, tú te das cuenta y yo creo que le preguntamos a Dios, a ver Dios, pero yo veo que están algunas cosas bien y vamos a ver eso en un momento. Pero Dios dice, no, hay algo que falta ahí. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a volver, después de que ya pasamos casi la semana anterior, mucho tiempo en el capítulo 7, vamos a volver una vez más al versículo 1 al 3 y vamos a ver qué está bien de ese arrepentimiento. ¿Qué son cosas que ellos dicen que tú dices, eso es bíblico? Y vamos a ver específicamente qué hay en esos versículos que faltan. ¿Por qué es que Dios ve ese arrepentimiento que se ve tan sincero, que se ve tan bíblico? Y Dios dice, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo? Padre, una vez más te pido que tú estés con nosotros. Padre, el poder predicar tu palabra es algo hermoso. El día de hoy amigos míos me mandaban fotos en las cuales ellos estaban reunidos, no con un grupo tan chévere donde nos ponemos a animar unos con otros, pero en una salita o en un sótano por el miedo de lo que está pasando afuera, Padre. Ayúdanos a no tomar esto de por sentado. Padre, ayúdame a servirles a estos preciosos y preciosas hermanas que les has traído a ti con un propósito, Padre. Y me asusta el que yo no pueda hacer lo que tú me has pedido. Pero yo sé que no soy yo, sino eres tú hablando. Entonces te quiero pedir que el Juan Fernando Moncayo se quite del camino para que el Señor Jesucristo brille. Padre, este tema me ha pegado a mí en mi corazón, Padre. Entonces quiero, Padre, poder compartirlo como lo que estás haciendo, que es moviendo mi corazón. No es algo insípido, algo que está solamente ahí formal, sino es algo que es realidad, Padre. Y que sea realidad en todas nuestras vidas. Te agradezco todo esto y te pido tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, mientras vamos a lanzarnos a esta parte, lo primero que vamos a ver es que no todo está mal. Hay muchos teólogos que ven el capítulo 6, versículos del 1 al 3 y te van a decir abiertamente, y hay unos que sí, unos que no, que te van a decir, no hay nada malo ahí. Y es verdad, porque hay cosas buenas. Entonces lo primero que vemos que es bíblico de esta confesión, de este arrepentimiento, es que están hablando al Dios correcto. No dicen, volvamos a Baal. No dicen eso. No dicen, volvamos a Siria, volvamos a Egipto. Si estás con nosotros desde hace un tiempo, ves que el pueblo de Israel volvía a las montañas, volvía a sus ídolos. Las palabras que usa a veces es volvía a sus amantes. Y vemos que aquí no dicen eso. Dicen volvamos a Dios. Dios, la palabra al Señor, Yahweh. Volvamos al Dios de la Biblia, volvamos al Dios del pacto. Eso es totalmente bíblico, está muy bien. Número 2, en el versículo 2 vemos que hay una evidencia que el pueblo de Israel se da cuenta que Dios es poderoso. Y tiene autoridad. Él dice, Él nos ha herido. Él nos vendará. Él nos dará vida. Ellos se dan cuenta, hermanos, como muchos de nosotros, que Dios está detrás de todas las situaciones, que Él es soberano, que no hay nada que pase en esta tierra, especialmente lo que vemos hoy, que no hay nada, pese a que no entendamos, que no hay nada donde Dios no esté apuntando y diciendo, yo estoy detrás de eso por algo que quizás no conozcas. Y ellos se dan cuenta y al final dicen que todos vivimos delante de Él. Eso es bíblico, muy bien. 3, el pueblo de Israel no solo se da cuenta de que viven delante de Dios, de que Dios es la autoridad, de que Dios es soberano, pero se dan cuenta de que no solo es un Dios fuerte, pero es un Dios amoroso. Ellos dicen ahí que es un Dios misericordioso. Miren las palabras que dicen ahí. Él dice, Él es el que nos sanará. Él es el que nos vendará. Él es bueno. Y esto es tan importante porque es verdad. Dios no solamente está detrás de las situaciones, pero es un Dios misericordioso, es un Dios salvador, es un Dios que restaura las cosas. Miren por favor conmigo el versículo 3.
El versículo 3 dice lo siguiente: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Y miren, su salida es tan cierta como la aurora. Y aquí es muy importante. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Este versículo es muy importante, hermanos, porque estamos hablando en un contexto donde las personas, la mayoría de personas estaban en actividades agrícolas. Para una sociedad donde lo agrícola es muy importante, la lluvia es de gran importancia. Si no hay lluvia, no hay cosechas. Si no hay cosechas, no hay comida. Si no hay comida, no hay ingresos, hay muerte. Es lo peor que te puede pasar. Y la imagen que estas personas dicen en su arrepentimiento es: nosotros sabemos que tú, Dios, eres un Dios que provees. Te necesitamos que proveas para nosotros. Eso es muy bíblico y es algo que nosotros tenemos que entender, de que Él está ahí. Número 4. No solamente todo esto, pero dense cuenta una vez más que la gente usa palabras bíblicas. Esa palabra que tenemos al principio en el versículo, en el capítulo 6, versículo 1, dice: venid, volvamos. Esa palabra volvamos es de donde tenemos las palabras para arrepentimiento, las palabras donde tenemos la idea de conversión. Esa palabra cuando alguien dice: sabes que estoy mal, necesito volver a Dios, necesito volver a Dios. Pasa 23 veces en este libro y es parte del mensaje de este libro, de la idea de volver a Dios. Piensa que somos infieles, vuelve a Dios. Entonces, estas personas están usando las palabras bíblicas. Como dijimos la semana pasada, tienen buena teología. Es más, al final del versículo 3, tú te das cuenta que están diciendo, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Ellos se dan cuenta de que quizás en esta situación tan difícil en la que estamos, quizás es Dios buscando traernos a Él. Quizás este tipo de cosas, la respuesta que tenemos que hacer es conocerle más a Él, como dice el Salmo 78, 34. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. La gente se da cuenta, saben las respuestas correctas. Si tú has crecido en la iglesia, tú sabes que la respuesta correcta es Jesús. Toda la respuesta siempre es Jesús. Y estas personas saben la respuesta correcta. Ellos vienen y dicen: sabemos cuál es la respuesta, pero no lo hacen. Y finalmente, mis hermanos, yo creo que esto es súper importante, que es bíblico, y estamos viendo todo lo que es bíblico, porque es importante. Esas cosas debemos tratar de ponerlas en nuestro corazón. Es que es una expresión con emoción. El versículo 3, una vez más, dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. No es una persona que está ahí sentada, media dormida, diciendo: yo le conozco a Dios. Pero en estas palabras tú ves un ánimo de seguirle a Dios. Están diciendo: ¿sabes qué? Mucha nota. Pongámonos las pilas. Hay que seguirle a Dios. Con todo lo que podemos vamos a esforzarnos, vamos a hacerlo con diligencia. Hay que buscar las cosas con sinceridad. Y todas estas cosas son tan lindas, hermano, porque yo diría: qué pleno. Están hablándole a Dios, están viendo sus atributos. Están dándose cuenta que Él puede salvar. Están usando el lingo bíblico. Están haciéndolo con sinceridad. Son las personas que llegan a la alabanza y están con tanto amor. Y tú ves que se esfuerzan y hacen las cosas. Y está súper bien, qué bueno. Todo eso está bien. Ahí viene la pregunta: ¿y por qué? Dios responde: ¿qué haré contigo? No sé ustedes si es que fueron muy buenos guaguas de chiquitos, pero uno que otro rato en mi vida quizás pasó que mi mami decía: ¿qué voy a hacer contigo? Esa es la idea aquí. Dios está diciendo: ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo, hermanos? No sé ustedes, pero para mí, cuando escucho eso, me pega en el corazón. ¿Por qué? Porque salgamos de Israel y veamos nuestro corazón. Si tú estás aquí el día de hoy, significa que de alguna manera u otra tú oras al Dios correcto. Dudo que si te digo: ¿por qué no oras a Alá? Tú digas: de ley. Si yo te digo, y si yo te traigo ahorita así una imagen del oriente y te digo que te arrodilles de esa imagen, tú dirías: no. ¿No es cierto? Si yo te pregunto: ¿crees en la Biblia? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Dios es el que salva? Sí. ¿Crees que Dios es soberano? Sí. ¿Crees que es importante tener una emoción de crecer en Dios y buscarle a Dios? Sí.
ahí se pone la carne de gallina. Porque eso significa que podemos decir sí a todas esas cosas y terminar con Dios diciéndonos, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo? Y el deseo el día de hoy, mis hermanos, es el que podamos volver y ver cuál es el motivo. Hay algo específico, hay algo que brilla por su ausencia en esta confesión, que es el motivo por el cual Dios dice eso y que muchas veces no es parte de nuestras vidas. Y lo voy a decir de una vez, la razón por la que Dios responde de esa manera es porque de manera similar a nuestro tiempo hay un componente clave que brilla por su ausencia y ese componente es la confesión. ¿Qué es la confesión? Quizás dirían, no, yo nunca he escuchado esa palabra. O quizás la he escuchado, pero no me acuerdo qué es la confesión. Es la palabra en el Nuevo Testamento que se traduce como homología o homologueo. Homo, lo mismo. Logeo, decir. El decir lo mismo. Es la idea de que tú dices lo mismo que Dios dice acerca de algo. La confesión es decir las mismas cosas que Dios dice acerca de un tema. En la Biblia, Dios nos llama a confesar que Cristo es el Señor. Entonces, parte de la salvación es confesar lo mismo que Él dijo. La confesión, el decir lo mismo, tiene la idea de concordar, de estar de acuerdo con algo, de reconocer algo. Entonces, el arrepentimiento básicamente y la confesión van de la mano, porque el arrepentimiento es que tú estás caminando en el un lado y paras y te arrepientes, que significa empiezas a dar para el otro lado. Es un cambio de mente, es un cambio de mente que empieza a afectar tus actitudes. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros mismos y personas que conocemos que dicen, nunca más voy a hacer eso y volvemos a hacerlo? El arrepentimiento necesita esa confesión. En cierta manera no es perfecta esta imagen, pero es la idea de que la confesión se convierte como en ese eje donde das la vuelta. Entonces el arrepentimiento, estoy yendo a este lado, paro y empiezo a ir a este lado. Ese es el arrepentimiento. La confesión sería el momento exacto donde te das cuenta, confiesas y te das la vuelta y vas a ese lado. Entonces, esas dos partes son tan importantes. ¿Por qué? Porque vemos que sin confesión, vamos a ver en 1 de Juan qué dice. Hermanos, una confesión de los labios necesita estar conectada con una confesión en el corazón. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver el texto, qué tan importante es esta confesión y cómo afecta en el arrepentimiento. Entonces, el primer punto que tenemos es que la falta de confesión demuestra que no entendemos las acusaciones. Otra vez, la misma palabra, acusación. No entendemos. Una vez más, estábamos en Oseas, tenemos 34 versículos, donde Dios como con metralleta nos ha estado esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué esperaríamos que pase si ya entendemos que es homologueo, decir lo mismo? ¿Tú esperarías que el pueblo de Israel diga, qué bestia, nos estás sanando, es tan fuerte lo que nos estás diciendo? Dios, perdónanos, soy un pecador, soy infiel. Sí, es verdad, yo voy y le escucho la madera, yo voy y me voy a los montes, yo voy y me voy donde diamantes, yo voy y hago todo este tipo de cosas, es verdad, yo digo lo mismo que tú estás diciendo, pero no lo hacen. Miren, en los versículos no va una mención de que digan, yo me equivoqué, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, Él nos sanará, Él nos ha herido, Él nos vendará, nos dará vida después de 3 días, el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, su salida, etcétera, etcétera. No hay una mención que ellos digan, estoy equivocado. No hay una mención donde tú dices, Dios nos ha dicho una vez más, lista tras lista, esto. Y todo el tiempo tú no le ves que el pueblo de Israel en este momento se siente y dice, wow, soy culpable. De la misma manera el día de hoy, mis queridos hermanos, mucho de nuestro cristianismo tiene esta idea de acepta a Jesús en tu corazón, que no lo encuentras en la Biblia. La Biblia habla de un arrepentimiento y seguirle a Jesús. Y lo único que hemos hecho es tener personas que están en su caminar y después dicen, la cruz, yo sigo en mi propio camino. No tienes personas que llegan a la cruz de Cristo que te requiere un cambio y dicen, yo me arrepiento de lo que hice y cambio de dirección y camino a otro lado. Lo único que hemos hecho es añadir a Jesús a toda la lista de nuestros ídolos, añadir a Jesús como el que nos va a dar todo lo que deseamos. Hay un libro en inglés que dice, Your best life now, tu mejor vida ahora. Es trágico.
El libro de Oseas va después de un libro que se llama Daniel. Quiero que por favor vayan unas paginitas más atrás y vamos a ir a Daniel capítulo 9 y vamos a comparar, porque ahí vamos a ver un ejemplo de confesión. Y por si acaso, si quieren ver otros ejemplos de confesión, Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 9 y Salmo 51 son buenos ejemplos. Les digo así para que sea fácil de recordar, porque es una cosa que a veces no interactuamos. Entonces Daniel 9, por favor acompáñenme. Voy a leer desde el versículo 3 veamos hasta dónde leo. Volví mi rostro, misma palabra, volver a Dios el Señor para buscarle en oración. Parecido, buscarle, busquémosle al Señor, conozcamos al Señor, ¿no es cierto? Y súplicas en ayuno, silicio y ceniza, empieza a cambiar. Lloré al Señor mi Dios e hice. Eso no hay en el otro lado. Se olvidaron. Que haré confesión y dije, y esto es increíble, ay Señor, el Dios grande, y hay emoción también, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre, y nuestros reyes, y a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. ¿Ven la diferencia? ¿Se dan cuenta de esa diferencia tan grande? En el un lado es, nos vas a salvar, ¿no es cierto? Nos vas a curar, ¿no es cierto? Nos vas a mandar la lluvia, ¿no es cierto? En el otro lado, cuando usa el nos, el yo singular o plural, la idea es, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, hemos rebelado. Si las comparamos hay una gran diferencia. El enfoque de Daniel está en Dios. Es decir, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Cómo es que mi vida se compara a lo que dice Dios? En ese mismo verso termina diciendo, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos hecho todo. Oseas dice, pero sí nos vas a sanar, ¿no es cierto? Me vas a dar lo que yo quería, ¿no es cierto? Y esto es increíble, hermanos, porque esto empieza a quitarle la máscara al arrepentimiento. Hace unos días estaba en el Supermaxi. Y en el Supermaxi estaba ahí comprando y veo un guambra que estaba ahí que le gritaba a la mamá y le gritaba a la mamá y le gritaba a la mamá. Después la mamá le cogió de la mano y ya se portó bien. Pero al final la señora se encontró con otra persona. Y el momento que empezó a conversar, no sé, no estaba escuchando la conversación, pero el guambra salió corriendo y empezó a hacer algo que la mamá le había dicho, sí, un ratito que no haga. Y lo hacía. Y el pelado le regresaba a ver a la mamá y seguía haciendo. Y la mamá le regresó a ver 2 veces y le dijo, una más. ¿Y qué creen que pasó? Después de un rato, la mamá se despidió y sin que el guagua se dé cuenta, la mamá llegó por atrás. Y tú ves que el guambra estaba ahí y regresó a ver y era como que, ¡ah! Me vio mi mamá. No, mentira, no, mami, no. Suena, obviamente nadie aquí lo hace, pero ahí te das cuenta de que ese rato, ese niño, que todos somos iguales, se dio cuenta de que, wow, ahorita sí las consecuencias. Y me acuerdo que lo que le dijo fue algo así como que ahora no vas a poder jugar el iPad o algo así. Y ese niño ese rato se dio cuenta de que ahora sí, si es que no me hago el que bestia, me voy a quitar sin este privilegio que tengo. De la misma manera, hermanos, es lo que vemos aquí. Dios está, no harás esto, es por esto que estoy, por esto. Y el rato menos pensado, no, mentira, ya. Y Dios no se come el cuento. No hay confesión, no hay un momento que digan, yo sé que lo que hizo estuvo mal. El problema es que el arrepentimiento real solo viene cuando entendemos cuál es el problema más importante. En Oseas, el problema más importante de Oseas cuando escriben esto, cuando las personas hablan, cuando las personas responden, el problema más grande en sus cabezas es que la vida es difícil en este momento y no tengo lo que debería tener o me va a pasar algo que no quiero que me pase y ahí sí yo corro donde Dios y le digo, Dios, ayúdame. Y ese es el problema más grande que tengo porque la situación es terrible. Y es verdad, la situación a veces es difícil y hay esperanza ahí. Pero lo increíble, mis amados hermanos,
es de que la confesión en Daniel cambia y dice, no, 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 no. El problema más grande que tú tienes es que diariamente pecas en contra de Dios y no estás viviendo como Él te lo dice. Y una vez que tú encaras y te das cuenta de que ese es el problema más grande, los otros problemas empiezan a ponerse en su lugar normal, en el lugar donde Dios quiere que estén. Dios les vuelve a decir, y esto vimos la semana pasada, no voy a pasar mucho tiempo ahí, pero si volvemos a Oseas, en Oseas 6, versículo 7, dice, pero ellos como Adán han transgredido el pacto, allí me traicionaron. Y ahí hay dos cosas muy importantes. En el un lado, Dios les está haciendo acuerdo una vez más. Cuando tú pecas, tú estás rompiendo mi ley. Estás haciendo un pecado. Algo que yo te dije que no hagas, estás haciendo. Parte 1 del pecado. Parte 2 del pecado es que no le dejas solamente como algo legal. No dice, esto está mal y por eso. Y eso sería suficiente. Pero especialmente ahora que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, sabemos de que Dios no solamente nos da reglas, pero nos da una relación. Adán caminó en Edén con Dios y tenía una relación. Y ahí dice, porque tú me has traicionado. La idea también aquí una vez más es que tú no solamente rompiste mi ley, pero rompiste la relación que teníamos. Tienes que arrepentirte de eso, tienes que confesar eso, decir, Dios, yo estoy queriendo en este momento lo que sea tu pecado más que a ti. Una vez más, hermanos, ¿cómo? Y esto me pega a mí mucho porque yo veo en mi propio corazón, si somos honestos, tenemos áreas en nuestra vida donde le decimos, sí, Dios, yo confieso, pero me vas a sanar, ¿no es cierto? Pero vas a hacer lo que te dije. Y yo creo que todos hemos estado allá y a veces personas venimos a la iglesia una vez y después nos pasa algo, no, y después desaparecemos y después nos pasa algo y volvemos a la iglesia. Después desaparecemos, después volvemos o estamos con Dios y después desaparecemos y eso. Y la idea es la misma. La idea es de que ahorita sí te necesito un chance, pero una vez que ya tenga las cosas bajo control, nos vemos, Dios. Nos vemos. Porque yo no quiero relación contigo. No, yo solo quiero que vengas y como un buen genio en Aladino, yo hago esto y me ayudas y me das lo que necesito y de ahí nos vemos la próxima. ¿Por qué? Porque yo te controlo a ti, Dios. Y Dios no se va a dejar. Dios no se va a dejar. Una vez más, veamos un ratito nada más, Salmo 51, es otra imagen. Vamos a ir ahí rápidamente, mantengan su lugar en Oseas. Pero el Salmo 51, voy a leer los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Miren una vez más cómo hablan, esto es tan importante. Dicen, ten piedad de mí, oh Dios, es David hablando, después de que ha pecado de gran manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, la palabra que vimos hace un rato. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Hermano amado, hermana amada, cuando tú te acercas donde Dios, ¿le dices eso? ¿Le dices perdóname porque hice esto? ¿O solo asumes de que yo soy buena gente? Y miren el cambio una vez más. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta parte es increíble. Miren, el otro era, no os vas a salvar, no os vas a ayudar, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Si vemos el contexto es tú, el enfoque de la confesión, mis hermanos, el enfoque de un real arrepentimiento ya no está en nosotros, ya no está en que, ay, me cacharon, el que estaba corriendo por ahí, ya no pasa nada. El enfoque del arrepentimiento es real confesión que se da cuenta de que yo pequé en contra de Dios. Sí, o sea, aquí David ha pecado en contra de Betsabé, rompió un pacto matrimonial, rompió un matrimonio, pecó en contra de Urías, pecó en contra de la nación, pecó en contra del ejército porque mandó y les puso en una situación difícil. Todas esas cosas es verdad, pero cuando David se arrepiente, lo primero que dice es delante de ti, Dios. Delante de ti, Dios. Y esto tiene aplicaciones prácticas tan importantes. La primera aplicación práctica es que en un real arrepentimiento, cuando una persona confiesa, no se excusa. ¿Cuántas veces hemos hecho esto y seamos honestos? No tienen que levantar la mano.
Veamos donde alguien. Yo sé que te grité. Pero es que si tú supieras lo que me pasó en el trabajo. Yo sé que hice eso, pero ¿sabías el estrés en el que estoy? Yo sé que me porté mal. Y discúlpame que tú te sentiste de esa manera. En todas esas no es confesión. Porque lo que estás diciendo es, no es delante de ti, Dios, sino que este shuncho, esta shuncha, no me escuchó bien. Es tan sensible. Una confesión real va y dice, delante de ti, Dios, delante de ti, Dios. En una clase que tomé una vez me pegó muchísimo, porque dije, una vez que una persona encuentra real confesión y arrepentimiento, no tiene miedo de las consecuencias, porque sabe que lo está haciendo delante de Dios. Y eso les llamo el día de hoy a todos nosotros en la iglesia. De que nosotros vayamos, y si es que hay algo ahorita que esté escondido en tu vida, escúchame por favor. Real confesión y arrepentimiento significa que tú lo sacas a la luz. Pero ¿qué me va a pasar? No importa, ¿por qué? Porque Dios te está diciendo que saques a la luz y Él va a ser fiel contigo cuando lo saques a la luz. Cuando una iglesia hace eso, cuando un cristiano hace eso y saca las cosas a la luz, es increíble porque ¿dónde crecen las bacterias y las cosas feas? En la oscuridad, en las esquinas. Lo que tú estás haciendo es poner luz a esas cosas y cuando hay luz podemos recibir gran misericordia, mis hermanos. Vamos a leer de eso en un ratito, hermanos. Ahora, otras aplicaciones súper rápidas. Esa es la una. La segunda aplicación es, tengamos cuidado de definir la confesión bíblicamente. Ahora está de moda que la confesión, déjame ver, la confesión, una persona lo dijo de esta manera y cito, confesar es el enfrentar mis emociones, admitir que las estoy sintiendo, y aceptar que existen dentro de mí, sin importar lo que sea. Eso no es confesión. Y personas usan ese término. Eso quizás es confesión psicológicamente o confesión sociológicamente, lo que sea, pero no es confesión bíblica. La confesión bíblica es delante de Dios, homologueo delante de Dios, es decir, lo que Dios dice delante de Dios. Entonces, y el problema de esto, hermanos, y les digo esto porque yo lo he peleado en mi propia vida, es que vivimos en un tiempo en el cual la iglesia tiene valores que son verdad, comunidad y misión. Entonces, la comunidad es un valor muy bíblico, es un valor que está en toda la escritura, pero el mundo tiene el valor de comunidad también. ¿Se han dado cuenta? Tú ya no vas al gimnasio, vas a hacer CrossFit en el box, donde tienes panas y te apoyan y es pleno. Tienes un grupo de los veganos. No hay nada. Si quieres comer como vaquita, fresco. No, mentira. Yo tengo panas que les gusta eso, no importa. Pero hay un sentido de comunidad ahora en el mundo también. Y parte de ese sentido de comunidad en el mundo es un sentido en el cual empieza a decirle a la iglesia, no, eso no es comunidad. Comunidad es esto. Y parte de ese sentido de comunidad, mis hermanos, empieza a empujar ideas que no son bíblicas en lo que es comunidad. Y una de esas es la idea de que nosotros podemos pisotear la santidad por ser auténticos, por ser transparentes, por ser reales. Y en cierta manera lo que termina pasando es que nos convertimos en personas que venimos, y perdón la palabra, vomitamos encima de todos contra todos, porque yo necesito decirte lo que realmente siento. Sin nunca pensar que la confesión no tiene que ver con eso, tiene que ver con que cómo estás y tú vas y hablas con Dios y primero eso y después de que hablas con Dios te das cuenta de que tengo que hablar con otra persona, tengo que confesarle a esta persona. Una cosa que me acuerdo que una vez fui parte hace algún tiempo es que una vez yo estaba pensando en algo que tenía que quizás hablar y en ese sentido y unas personas me dijeron, tú tienes que ir y sentarte con todas estas personas y ellos van y cuéntales a todos ellos. Y era para mí tan raro porque era como expresar un pecado que yo estaba trabajando con Dios, ¿me entienden? Y Dios te está llamando primero a vivir en santidad. Mi esposa ha sido una gran bendición en esto y mejor sigo adelante porque no tengo muchos ejemplos de eso, pero yo soy de las personas que es como que vamos, seamos abiertos, ¿no? Transparencia, autenticidad, dale. Y es hermoso cuando mi esposa me ha dicho, a ver, frena un ratito, Jota. Primero yo tengo que hablar esto con Dios. De la misma manera, lo mismo termina pasando, hermanos, cuando pensamos que confesar es ese sentido que tenemos nosotros cuando decimos que yo soy un tremendo pecador. Que ves, es que si tú supieras mis ídolos, es que yo soy un relajo. Y suena tan espiritual.
¿qué ves? Es que tú te das cuenta y ves, hermano, que espiritual. Y en cierta manera tiene parte de confesión porque estás diciendo lo mismo que Dios dice. Dios dice que somos pecadores. Dios dice que tenemos ídolos. Dios dice eso. Pero dense cuenta qué falta ahí. ¿Qué falta ahí? Es enfrente de Dios. No es enfrente de tus hermanos, primero. Eso quizás viene después. Pero es fácil llegar y ser súper espiritual porque llegas y dices, ¿qué ves? Es que yo soy tan pecador, pastor. Es que si tú supieras, yo tengo tantos ídolos en mi vida. Es que si tú supieras, yo soy un relajo total. Y en cierta manera, yo sé, porque lo he visto en mi propio corazón, si soy honesto, es una manera de hacerme el espiritual sin querer cambiar. Porque no voy donde Dios primero y le digo, Dios, soy un relajo. Tú lo sabes todo. Ayúdame a cambiar. Esa es otra opción de la confesión que no es bíblica, mis hermanos. Bueno, sigamos, siguiente punto, porque no nos vamos a alcanzar a acabar. La falta de confesión asume y malinterpreta la gracia de Dios. La experiencia de arrepentimiento en Oseas 6 está caracterizada por una presunción arrogante de la gracia de Dios. Desconecta sus atributos. Es lo que vemos muchas veces en nuestro corazón, que decimos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios salva. Y le quitamos a Dios del otro lado de la moneda, que es que Dios es un Dios justo. Es un Dios que juzga y juzga de acuerdo a su gran amor, sí, pero juzga de acuerdo a sus estándares. Éxodo 34:7 dice que no deja el pecado sin perdonar. Y miren, hermanos, por favor, en Oseas, versículo 2, lo que dicen. Esto es increíble, porque miren lo que dice 6:2. Dice, nos dará vida, escuchen, nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos levantará. Una persona lo escribió de esta manera y dice, lo que esta persona está diciendo es, no es necesario que realmente cambiemos. No es necesario que confesemos nuestro pecado. Solo dale tiempo a Dios. En 2, 3 días ya se le pasa el enojo y ya. Vuelves nomás, como que nada pasó. Hermanos, eso no es lo que hacemos en nuestras vidas a nivel horizontal también. No solo a nivel vertical. Tenemos algún conflicto con alguien, le decimos algo feo a otra persona, le lastimamos a otra persona y salimos donde ellos decimos, hermano, hermana, esposo, esposo, hijo, hija, perdóname porque lo que yo hice estuvo mal. Yo te grité y eso estuvo mal. No. Dale unos 2 días y ya se le pasa. 3 días, 2 semanas, 3 semanas quizás si es que fue algo terrible. Pero te das cuenta, la palabra de Dios no dice nada de eso. Cualquier persona que se imagine que sin ningún reconocimiento del pecado, sin confesión de nuestro corazón, que es idolatría, que Dios tiene todo el derecho de juzgarnos, que tiene todo el derecho de acusarnos, que Él es santo, 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 que nosotros asumimos que automáticamente, porque somos nosotros, obviamente, Dios nos va a perdonar y acabar su juicio, se está mintiendo. Y no solo que se está mintiendo, pero no entiende el Evangelio. No entiendes el Evangelio de gracia. Acompáñame por favor a 1 de Juan 1:9 y si alcanza está ahí, si no está en la pantalla, porque este versículo es clave. 1 de Juan 1:9 dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, misma palabra, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, lo hermoso del Evangelio, escúchenme por favor, es de que Dios, en el mundo es imposible confesar. ¿Por qué? Porque te quedas mal. Porque todo este tiempo estás peleando para ser el duro en cualquier área. Es que yo voy a ser un buen papá, yo voy a ser un buen esposo, yo voy a ser un buen trabajador, yo voy a ser un buen lo que sea. Y estás tratando de subirlos todo el tiempo. Y el rato que te equivocas es como cuando jugabas y te toca bajar el nivel 1 de nuevo. Después te toca subir de nuevo y sacar el aire. Pero lo hermoso, hermanos, del Evangelio es que el cristiano se da cuenta de que Dios me puso ya aquí. Cristo ya lo hizo. Y porque Cristo ya lo hizo, yo no necesito ser perfecto de una manera bíblica.
Y cuando me equivoco, como dice este versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. En la iglesia debería ser el lugar más a salvo donde nosotros podemos venir y confesar primero a Dios y después decir, hermano, ayúdame con esto porque estoy en una dificultad. Y personas no se asustan, porque todos somos pecadores. Todos estamos en la misma. Todos estamos en la misma. Y aquí ese versículo dice, porque Él es fiel y justo. Personas a veces me dicen, ¿sabes qué? Es súper chévere tu mensaje, pero Jota, tú no sabes lo que yo hice. Yo no puedo. O sea, Dios no me puede perdonar por eso. Dios no me puede perdonar. Y esas palabras son claves porque dice, Él es fiel y justo. Él es justo, ¿por qué? No porque otras cosas, sino porque Dios ya le castigó a su Hijo Jesús en la cruz. Y cuando Él le castigó a su Hijo Jesús en la cruz, si es que Él te castigaría a ti, Él sería injusto. ¿Por qué? Porque de gana le castigó a su Hijo. Entonces, el momento que Él le castigó a su Hijo, lo hizo de tal manera que si tú vienes y confiesas tus pecados, Él te justifica y cubre tus pecados. No tienes más que tú tratar de encubrir tus pecados, de encubrir, pero Dios los cubre con la sangre de su Hijo y puedes vivir en total libertad. Y eso te da libertad real. Libertad real. Amén. Ahora, otro versículo muy importante, Proverbios 28:13, mientras tiene que ver con esto, por favor. Hablando un ratito de las relaciones y estábamos hablando un poco de cuándo confesamos y cuándo no confesamos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hallará misericordia. Primera palabra ahí, el que encubre. Encubrir es realmente lo opuesto a confesar. En vez de sacar las cosas, estás diciendo, no, yo escondo. Hermanos, eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Cuando hay una dificultad, cuando le lastimas a alguien, cuando haces algo malo, ¿qué es lo primero que haces? Que nadie se entere. Cubramos. ¿Qué hizo Adán y Eva al principio? Se escondieron de Dios. Lo que es increíble de este versículo, hermanos, es que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿A quién confesamos primero? A Dios. Ahora esto es increíble. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. No es de que tú vas y le confiesas a Dios y Dios dice, ¿en serio hiciste eso? No me di cuenta. Si tú no me hubieras dicho, yo no hubiera sabido nunca. Dios lo sabe todo. Esto más es una imagen, hermanos, de que estamos viendo la gran misericordia de Dios. Y Dios está diciendo, descubre, o sea, abre las cosas, hermano. Abre las cosas. Y ahí dice que hallarás misericordia. Encubrir es lo opuesto a confesar. Israel quería la misericordia. Todo lo que dicen es buscar la misericordia y amor de Dios y la bondad de Dios. Sánanos, ayúdanos, etcétera, etcétera. Y Dios dice que no van a encontrar misericordia porque no confesaron, de acuerdo a este versículo. Si tú quieres misericordia en tu vida, si tú quieres eso, necesitas confesar. Yo necesito confesar. Debemos ser personas, como dice uno de los reformadores y otras personas están hablando siempre de que tenemos una vida de arrepentimiento que tiene que ver con una vida de confesión, una vida en la cual estamos abriendo eso a Dios. ¡Qué hermoso! Dios ya sabe mi pecado y no está asustado de mi pecado. Y quiere perdonar. Ya no estás enfocado en ti, estás enfocado en Dios y eso te da gran, pero gran libertad. Yo sé muchas personas que van a la iglesia o son religiosas y semana a semana, honestamente, tú sientes ese peso en tus hombros. ¿Por qué? Porque estás cargándolo todo tú. Y la palabra de Dios dice que no vas a prosperar, no vas a encontrar esa misericordia porque no has confesado. Hermano, el día de hoy, no sé cómo más decirlo, pero ya lo dijimos anteriormente, el día de hoy también, ahorita, confiesa tu pecado. Recibe la gracia abundante de Cristo, que Él dice que confieses tu pecado. A veces nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque decimos, es que una vez que vean como realmente yo soy, se va a asustar y se va a ir. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Hablando de la misericordia de Dios, tercer punto, la falta de confesión nos mantiene bajo el juicio venidero.
no quiero quiero ser cuidadoso de esta parte, pero una parte que me impactó mucho en estos días mientras he estado siguiendo el huracán y viendo las familias que están allá, es que al principio el huracán supuestamente iba a ir al lado este. Y de ahí, casi al último rato, el huracán como volteó y empezó a ir a la costa oeste. Todas las personas, algunas personas en la parte oeste dijeron, no, entonces el huracán no me va a topar a mí. Entonces se quedaron en su casa. Y cuando quisieron salir era muy tarde. Ya tienen, las noticias dicen ahorita, hunker down, quédate ahí y busca qué hacer, porque ya no tienes chance de salir. En cierta manera este versículo es duro de decirlo, pero está diciendo lo mismo. Está diciendo que muchas personas buscan misericordia de Dios, pero porque no lo hicieron con confesión, les toca hunker down la mano de Dios. La mano de Dios viene sobre ellos. Y eso debería ser espeluznante. El pueblo de Israel lo que más quería era ser sanados, era la misericordia y gracia de Dios, pero la falta de confesión que emana de un falso arrepentimiento les mantiene enganchados donde va a caer la mano y la justicia de Dios. Miren, hermanos, en el versículo 2, lo que dice en Oseas, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, como la luz de la aurora. Es su salida, Dios nos va a venir a ayudar. Y Dios les responde y les dice, los juicios sobre ti son como la luz que sale. Le está diciendo, tú estás confiado de que no va a pasar el huracán de mi ira por donde ti. Y te estás quedando ahí como que todo está bien. Y Dios te está diciendo, no está bien porque tú no has confesado. Y miren por favor, capítulo 7, versículo 12 lo que dice. El versículo 12 dice, bueno antes, capítulo 7, versículo 1 dice, cuando yo quería curar a Israel. No es que Dios no quiere perdonarles, no es que Dios está siendo mala nota aquí. Versículo 13, yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Esto es hermoso porque Dios quiere perdonar. Dios quiere perdonar. Lo único que Él está buscando es personas humildes que digan, yo no puedo. Es personas que lleguen y no se hagan los muchos diciendo es que yo ya no necesito realmente. Dios, si yo estoy en tu equipo, qué suerte la tuya. Porque yo soy linda persona, yo hago voluntariado, yo soy buena gente, la que siempre digo. Yo adopto perritos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios está diciendo lo que yo quiero de ti es que te arrepientas. El arrepentimiento es un componente necesario de la conversión genuina. Lucas 3, del 3 al 4, Lucas 17, 3 al 4, etcétera, etcétera. Las personas no salvas deben volverse de su pecado, del estado de que yo controlo mi propia vida, humillarse y decir, yo soy un pecador, yo homologueo, digo lo mismo que tú dices acerca de mí, que yo estoy perdido en mis transgresiones, como el pastor Rubén nos dijo hace unas semanas también, que no hay uno ni un solo. A veces nosotros leemos Romanos 3 y decimos, no hay justo ni uno solo, menos yo. Eso es para el resto. Yo soy un yo soy un compañero en el trabajo que necesita este versículo, porque él sí no es justo, pero yo sí soy. Nos sentamos ahí y decimos, qué bestia, este mensaje sería buenísimo para el fulanito, para la fulanita. Y la palabra de Dios nos está diciendo, eres tú, Juan Fernando. Lo que Dios está diciendo es, yo quiero curarles, yo quiero redimirles. Y les ha dado la manera de cómo lo voy a hacer. Y por eso yo voy a poner la mano de juicio terrible de Dios. Cuando los maremotos, los terremotos, los huracanes se ven pulgas al lado de la mano del juicio de Dios. Y esa mano cayó con toda su fuerza en Jesucristo, de tal manera que Jesucristo hubo un momento en el cual dijo, si es que esta copa puede pasar de mí, que pase. Después dijo, Señor, Señor, ¿me has abandonado? Y todo gira alrededor de la confesión y el arrepentimiento. Si el día de hoy tú escuchas esto, yo escucho esto. En el un lado la vida de confesión es una vida de confesión para cada creyente,
Entonces, si eres creyente, necesitas seguir confesando, pero quizás tú estás aquí y tú nunca has hecho eso. Tú eres una persona religiosa, vienes a la iglesia, asomas, ayudas, eres voluntario, eres una de las personas que honestamente yo le agradezco a Dios porque estás ayudando en muchas áreas de la vida de la fuente. Pero si no hay confesión y arrepentimiento, estamos haciéndote lo peor, porque tú estás solamente llenándote de ti diciendo, ve, pero yo ayudo. Obviamente Dios está bien conmigo. Yo ayudo a otros, Dios está bien. Pero si no tienes en tu confesión, en tu testimonio, un momento en el cual tú dijiste, me arrepiento, confieso mi pecado y vuelvo, lo más seguro, perdón que te lo diga de esta manera, es que en un momento vas a llegar donde Dios y Dios te va a decir, ¿qué haré contigo? Y lo que va a decir es, no qué haré contigo, pero aléjate de mí. Yo sé que suena fuerte, pero esta semana, ayer, yo les cuento esto porque tenemos familiares también allá y hemos estado viendo dónde está y todo eso. Y el momento que el gobernador de uno de los estados, él hablaba tan directamente, dijo, si en este momento tú no evacúas, vas a morir. Y personas dirán, qué malo. Qué mala nota, ¿cómo va a decir eso? Qué mala gente. Le va a asustar a la gente. No, porque él sabía que si es que estás en este barrio específicamente, si no sales corriendo, ibas a morir. No había manera de que tú sobrevivas ahí. Pero el momento que Dios nos dice eso, mediante su palabra el día de hoy, cuando Él dice, si tú no has confesado y te has arrepentido, vas a estar bajo la ira de Dios. ¡Qué malo! Es algo de amor, hermanos. Y finalmente, la falta de confesión es el resultado de un corazón sin Dios y sin esperanza real. Vamos a terminar una vez más. La confesión es el fruto del arrepentimiento. Algo que me asusta mucho cuando hablamos de este tipo de temas es de que tú puedes tener una fruta, digamos una manzana, y una manzana hermosa, deliciosa, que sale de un árbol saludable. Yo te doy esa manzana, tú me das esa manzana y digo, qué rica manzana, y veo un árbol y ese árbol está muerto y yo llego donde el árbol, cojo un poco de tape y le pongo en las ramas. Y tú de allá de lejos dices, ve qué linda manzana en ese árbol. Ha sido un lindo árbol, pero no salió ese fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol está muerto. Y el día de hoy lo que puedes quizás escuchar, y por favor ten mucho cuidado con esto, es que puedes escuchar y decir, ya, entonces desde aquí en adelante tengo que confesar siempre. Lo que estás haciendo es poniendo un buen fruto en un árbol que no está funcionando. El versículo 2 habla que Dios quiere amor leal, Gesed, algo que sale del corazón. 7:2, ellos no consideran en su corazón, pues sus corazones son como un horno. Versículo 6, capítulo 7, versículo 11, como palomas incautas sin corazón, sin entendimiento. Versículo 13, y no claman a mí de corazón. El único que puede cambiar corazones es Cristo, mediante el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado el día de hoy que salgas de aquí y solo digas, ok, a tratar más fuertemente. Voy a hacerlo, voy a sacrificarme, etcétera. Porque ahí es donde dice, Oseas capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente, dice, porque más me deleito en lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento. No es el conocimiento solamente aquí en el coco, pero el conocerle a Dios, conocerle íntimamente, más que en el holocausto. Para terminar la serie de estos 2 sermones en el arrepentimiento, cuando una persona se da cuenta de las acusaciones de Dios, del estándar de Dios, de la santidad de Dios, de qué hermoso es Dios, de lo que Él espera de ti, hay 2 reacciones que uno puede tener. La primera, lo que dijimos hace un rato, yo necesito tratar, necesito sacarme más del aire, necesito probar más duro, dale Jota, adelante. Y la palabra dice, no. La otra, hermanos, de donde viene la esperanza, es que tú llegas y te das cuenta y le dices, oh de mí, soy un pecador. ¿Quién me sacará de este cuerpo? Pero solo tú, Cristo. El mensaje el día de hoy es ese, hermano. El evangelio no es para los tucos, para los fuertes, para los super espirituales, sino es para personas que se dan cuenta que necesitan de urgencia, una intervención divina. Y Cristo ha hecho eso. En un rato, yo no sabía esto, pero van a cantar la canción Despiértame hoy. Y me encanta, porque esa canción viene de Ezequiel
en el cual estamos hablando de que tienes los huesos muertos y esos huesos muertos tienen carne y después toman vida. Nadie puede cambiar algo muerto que ya están huesos muertos y darles vida, solamente Jesús. Y el día de hoy, mi hermano, una vez más, si tú no lo conoces a Jesús de manera personal, te animo a que lo hagas. Ahora, tú vas a decir, ¿y ahora y cómo sé? Dios empieza el arrepentimiento en las personas y Él usa la predicación de la palabra para que personas del día de hoy, creo que estás aquí tú hoy, tú digas, yo necesito arrepentirme y confiar en Él. Y por fe, Él te hace renacer. Es un trabajo de Él. Pero si tú estás en ese rato donde te das cuenta de que mi pecado es terrible, ese es un llamado para ti el día de hoy. Y es por eso que semana a semana nosotros tomamos la Santa Cena porque recordamos de que somos un relajo, pero no nos quedamos ahí. Cristo me salvó. Y es por eso que puedo vivir en arrepentimiento, vivir en confesión y vivir de una manera distinta. Voy a leer y oramos. 1 Corintios 11 del 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Les voy a pedir a los músicos que pasen y voy a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es hermosa, Padre. Gracias porque una vez más yo puedo decir este tipo de cosas a mi propio corazón porque tengo la esperanza de Cristo, Padre. Sí, tenemos que arrepentirnos, sí, tenemos que confesar, sí, va a ser difícil, pero el mismo Espíritu que sacó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que vive en los creyentes, Padre. Y por eso podemos vivir en libertad, en justicia, en fortaleza, en un sentido real de ti, Padre. Padre, el día de hoy te quiero pedir por dos grupos de hermanos y hermanas que estoy seguro están aquí. El primer grupo, Padre, te quiero pedir de que vivamos bíblicamente. Seguramente hay pecados en nuestras vidas de los cuales no podemos salir de ninguna manera, creemos. Y realmente la respuesta es esa, no las hemos confesado. No hemos querido confesarlos para salir de ellos, para negarlos más. Y es por eso que no encontramos tu misericordia. Padre, yo estoy seguro que hay personas que se sienten de esa manera ahorita. Ayúdame en mi corazón cuando hago eso, Padre. 2, Padre, hay personas aquí que dicen las cosas correctas, oran al Dios correcto, dicen las palabras teológicas correctas, pero no tienen una relación contigo. Porque no hay arrepentimiento y confesión en su vida para empezar la vida cristiana, Padre. Te pido, Padre, de que tú, como esa gotita que rompe una piedra, el día de hoy tú rompas ese corazón y le des vida real. Padre, te pido eso porque yo no puedo hacerlo, solo tú lo puedes hacer, solo el Espíritu lo puede hacer. Y Padre, ahora ayúdanos a cantar con todo lo que tenemos dentro de nosotros, a cantar de ese Dios que nos da esperanza. Gracias, Padre, porque podemos ser honestos, reales, auténticos, porque tú lo pagaste en la cruz todo, Padre. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.